Bien, ya está con nosotros Miguel Bain. Gracias por venir, Miguel. Gracias por la invitación. Ya decía, fue asesor económico de Scioli en la campaña electoral. Hoy, bueno, está por la libre, ¿no? Como consultor económico, no está con ningún partido político. Así es. A ver, ¿por qué es interesante hablar con Miguel Bain? Porque hoy tiene el pronóstico más optimista para el 2017. En lo que nosotros solemos llamar la maldición de los números pares, este PBI que va para arriba y para abajo. Bain dice, el año que viene la economía va a crecer 5%, después de comerse una recesión de caída alrededor del 2% este año. Esto de los números pares era porque siempre en los números pares, que no hay elecciones, la economía se contrae. Estos son números oficiales del INDEC. Sí, cayó en 2012, cayó en 2014, va a caer con el ajuste y la devaluación de este año. Creció en el 2013, año electoral, creció en el 2015, año electoral, y Bain dice va a crecer el año próximo mucho más incluso de lo que creció en el 2015 y en el 2013, en los dos últimos años electorales. Bueno, puesto en este punto que estamos en la recesión, la inflación en 45% y demás, y parece ciencia ficción. ¿Por qué Miguel, esta idea del futuro? Mi proyección para este año es la caída de 2%. De 2%. Ya desde hace 9 meses. Sí. O sea, yo tuve y tengo el pronóstico más pesimista para la economía de este año también. No es solo el más optimista para el año que viene. Digo, mira, es sencillo esto. Esta historia de la navegación a vela o la navegación en zigzag. La economía sigue los ciclos políticos. En la Argentina, 80% de la economía es consumo. Y de ese 80%, 70% es consumo popular. De modo que es el 70 del 80, la mitad de la economía es consumo popular. En los años en los que la inflación le gana a los salarios, la economía cae. Que casualmente son los años en los que no hay elecciones. El dólar le gana a los salarios, porque la devaluación genera el aumento en los precios, sobre todo en los precios de los transables. Eso hace caer el salario real, y con más de la mitad de la economía dependiendo del salario real, es inevitable que cuando esto pasa, la economía caiga. Por eso yo decía hace 8 meses, y lo sigo diciendo ahora, que cuando se decía, no, porque la confianza, la credibilidad, las reglas de juego... No, este año te ibas a comer una recesión. Escúchame, los 3 mercados del mundo donde va la plata hoy son Rusia, donde la tasa de interés de los bonos del que emiten las empresas en los últimos 3 meses bajaron de rendir 6,5 a rendir 4,5. Va la plata a Rusia. Sí. Confianza, credibilidad, instituciones... tachar la doble general. Sí, sí. El segundo mercado que más está creciendo, donde está yendo la plata ya desde hace 4 o 5 meses en forma agresiva, es en Brasil. En Brasil el real, mejor dicho, el dólar valía 4,15, ahora vale 3,25, y la bolsa brasileña es la que más subió. Sí. Confianza, república, instituciones. No, está en la crisis política enorme. Bueno, entonces, digo... Sí. Hay que entender, la economía tiene de pronto para su comportamiento coyuntural, tiene sus reglas. Yo tengo amigos que me dicen, pero ¿cómo si este gobierno con el desempleo y con las políticas contra los trabajadores, cómo vos decís que va a crecer? Yo digo, maestro, las economías crecen en algunos años en países gobernados por dictaduras multicolores, no tiene nada que ver. A ver, vos a un auto... Vos decís, hubo un ajuste en el 2014, eso se ve bien en las cifras, y es un ajuste bastante parecido, sumado el tarifazo recargado, en el 2016. El 2016 es mucho más fuerte por las tarifas. Porque tanto en el 2014 como en el 2016, lo que sucedió es que la inflación le ganó a los salarios. A los salarios. Exactamente, a los salarios. Sí, sí. Y también hubo un ajuste de tarifas. Por eso. En el 2014 fue la devaluación, por eso, ¿no? Después frenaron. También la devaluación le ganó también a... Cuando vos hablas de inversión para crecer, sí, esos son análisis estructurales de pronto en 5 años, en 8 años. En la coyuntura, la inversión del producto, de todo el producto en la Argentina, son 16 puntos. Entonces, por más que vos le hagas crecer 10% a la inversión,
Eso es 1,6 en el producto. Si el consumo no acompaña, en el corto la economía argentina no crece. Ahora, vos me podés decir, no, pero escuchame, pero eso es insostenible. Yo el año pasado decía que la economía iba a crecer 1,5. Era el único que decía que la economía iba a crecer. Mis colegas, amigos me decían, pero vos cómo decís eso, no hay confianza, el cepo, esto, lo otro. Yo decía, no tiene nada que ver. Vos, hay carreras de autos que son de 400 metros, ¿nunca las viste en televisión? Que le ponen un nitro al auto, le aumentan la presión y los autos llegan a 300 kilómetros por hora en 400 metros. Sí. Ahora, si vos le dejás el nitro puesto, 5 minutos, el auto explota. Con las economías pasa lo mismo. Los ciclos políticos tienen la capacidad de acelerar las economías por encima de la performance de largo plazo. A ver, y esto es lo que yo creo. Macri está haciendo el ajuste que necesitaba este año, es decir, el dólar muy por arriba de los salarios claro. Y también la inflación por arriba de los salarios. Y la inflación como resultado del dólar. Sí. Vos decís, está haciendo el ajuste para el año que viene, que es justo el año electoral, volver a crecer. Bueno, si quiere ganar. Si no quiere ganar, puede seguir con el ajuste y va a perder. Es tan fácil como eso. En la economía argentina, la gente vota con el bolsillo. 50, 60% de la población argentina no ahorra, vive de los ingresos que tiene. Si el año que viene la inflación vía el dólar o vía tarifas le vuelve a ganar a los salarios como este año, bueno, entonces la economía no va a crecer. Ahora, yo no me imagino un gobierno jugando un plan para perder. Por eso digo que la economía el año que viene va a rebotar muy fuerte, lo cual no significa que yo esté pensando que en 2018 la economía puede volver a crecer 5. Seguramente en 2018 tendremos de vuelta zigzag y a lo mejor la economía crece 1, 1,5, 2. Bueno, eso es lo que te quería preguntar, si Macri está saliendo de ese círculo vicioso en el cual un año ajustás, el otro crece, y al año siguiente tenés que volver a ajustar. Si lo que está haciendo hoy en la economía le garantiza que pueda salir de ese círculo vicioso. Bueno, digo, aún si crece el 5% que vos estás pronosticando para el año que viene. Algún zigzag en la política económica vos necesitás porque vos tenés reglas políticas de la democracia. Sí. A vos te van a votar o no te van a votar. Si vos trazás un rumbo de agenda de desarrollo pro inversión, precios relativos a favor de la inversión, tarifas todo lo que a lo que dé, todo lo que haya que hacer como rumbo de largo para el desarrollo y la inversión de largo, en el camino te comés las elecciones. Y en el camino podés perder las elecciones. Y si no te das cuenta que tenés que zigzaguear, cuando perdiste las elecciones, perdiste todo. Porque si vos tenés una agenda de desarrollo, pero no sos capaz de ponerle en los años electorales la sal y la pimienta, entre comillas, del populismo o del empuje, no lo digo peyorativamente, o del empuje del consumo, no ganás. Y si no ganás, la agenda de desarrollo no la vas a tener. Entonces, en la Argentina, bueno, estos gráficos que vos ves ahí, que yo los uso mucho, digo, eso te muestra que inevitablemente en los años electorales los salarios se contiene un poco el dólar, los salarios le ganan el dólar, no va a haber aumento de tarifas agresivo en abril, marzo del año que viene. Entonces, si la capacidad de compra de los sectores populares y las jubilaciones recomponen la economía, es una economía que el consumo puede crecer de pronto 3-4%. Y si la inversión empuja, de pronto la economía te da un número de 5. Así se compone el número de 5. Te hago una pregunta, ahora te voy a preguntar un poquito de los despidos, la suspensión, lo que está ocurriendo en la economía que está recesiva y la interna que hay también en el equipo económico respecto a eso. Pero ¿otro candidato hubiese hecho algo muy distinto en términos de lo que ha venido haciendo Macri? Bueno, eso es contrafáctico. Primero, si ese candidato, ¿qué le hubieran dejado hacer? ¿Qué condicionamientos políticos hubiera tenido o no? Digo, yo creo que la Argentina necesita una agenda de desarrollo económico. La Argentina hoy invierte 16 puntos del producto. Cuando un país invierte 16 puntos de lo que produce, no puede crecer más de 2,5 o 3% por año a largo plazo. Los países que han crecido 5 o 6%,
invierten 30 puntos del producto, China 40, crecía al 10. Esto es sencillo, es como en una empresa. Vos en una empresa ganás 100 pesos. Si los 100 pesos que ganás los repartís, la empresa no puede crecer. Ahora, si vos de los 100 pesos que ganás, 50 los repartís y con los otros 50 los reinvertís, la empresa puede crecer. Un país es muy parecido en ese sentido. La Argentina necesita aumentar la inversión muy fuertemente. Ahora, en el camino de aumentar la inversión, de pronto, bueno, después está la habilidad de los equipos que gestionan hasta dónde son capaces de lograr aumentar la inversión sin que eso genere de pronto caídas abruptas en la economía o que los sectores populares desplomen su capacidad de consumo. A eso iba. Hoy hay una discusión porque la inflación está julio de este año, julio del año pasado en 45%. Sí, 43, 44. Sí. Bueno, es lo mismo. Y además hay despidos, hay suspensiones importantes y hay muchos sectores que están en una recesión profunda en términos de que no venden nada en el mercado interno. Sí. Entonces, la discusión interna en el equipo de Eco es... Pero bueno, si estás en semejante recesión, ¿por qué mantiene las tasas de interés tan altas Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, lo cual sigue enfriando todavía más la economía? Hoy salió Cavallo a respaldarlo a Sturzenegger frente a Pratgay, ¿no? Al ministro de Hacienda. Y uno dijeron, bueno, está definiendo que Sturzenegger hoy está más cerca de Cavallo que del modelo desarrollista que por ahí quiere... Alfonso Pratgay, por eso, que hoy por ahí está más preocupado, dice bajen la tasa de interés y que empiece a crecer un poco la economía, porque si no... a veces uno quiere ayudar y no ayuda, ¿viste? Bueno, y claro, Cavallo decís. No lo va a ayudar mucho, digo. Mi visión, Federico la conoce, es que en la Argentina sobran entre el 4 y 5 puntos de tasa de interés. Por eso el dólar se desploma, por eso ingresa capital caliente, lo que llama el hot money de corto plazo, vende dólares a futuro, se colocan en el debate. Bueno, sí, eso es porque sobran entre 4 y 5 puntos de tasa de interés. Hay un sector del gobierno que piensa igual, el presidente del Banco Central no piensa lo mismo. Pero él no piensa lo mismo, yo creo que porque él lo que piensa es que la caída de la inflación en sí misma es reactivante, lo cual es un error conceptual no menor. Pero él piensa eso. Eso piensa hoy Sturzenegger. Y yo creo que el presidente de la Nación piensa lo mismo. Bueno, hoy Macri está más cercano bancando todas las medidas de Sturzenegger en contra de Pratgay. Ellos piensan que la caída en la inflación por sí sola reactiva la economía, como en un momento también pensaban que la llegada al gobierno por la confianza que iba a generar una lluvia de capitales que no se generó. También decían que el aumento de tarifas hacía bajar la inflación. Sí, porque la gente iba a tener menos ingreso disponible, entonces no iba a haber emisión monetaria para financiar al fisco. Bueno, una cantidad de cosas que se dijeron, que digo, yo no las juzgo en términos técnicos, porque cuando uno está en el gobierno dice cosas para generar expectativas. Sí. La gente que gestiona la política económica no puede estar todo el día diciendo la verdad. Pratgay decía que la inflación iba a ser 25%. Y a 7 meses ya es 29. Decía que la economía iba a crecer entre medio y 1. Digo, ahora, yo no hablé con él para preguntarle si en serio creía eso, porque un ministro de Economía lo que tiene es que generar expectativa, con lo cual, inevitablemente, las proyecciones y los pronósticos de quienes gestionan en el gobierno son siempre más favorables que aquellos pronósticos de quienes miramos en forma independiente. Ahora, volviendo a esto que yo te planteaba, ¿no? Cavallo bancando la fórmula más ortodoxa de Sturzenegger, apretando fuerte la economía, es decir, cuando están caras las tasas de interés, no hay crédito para consumo, se encarece el crédito para las pymes que están ahogadas para la inversión, hay más recesión. Apretando el torniquete con una economía que está muy, muy fría, digamos. Hay despidos, hay suspensiones, no se ve todavía los brotes verdes. ¿Vos crees que se pueden pasar de rosca con este ajuste, si se quiere? Yo creo que no, porque el mismo balance dentro del gobierno hace que el Banco Central, por más que, entre comillas, es independiente, recibe la presión del resto del gobierno. Entonces, inevitablemente, pasarán 2 meses más o 3 meses más, la tasa de interés va a ir a buscar el nivel de equilibrio y va a dejar estos 4 o 5 puntos de exageración, porque además al Banco Central le cuesta muy caro esto. Digo, pagar por 500
40.000 millones de pesos en letras, que es pasivo del Banco Central. Las llamadas LEVAX. Sí, Sí, 4 que emite el Banco Central. 4 o 5 puntos más de lo que podría pagar igual renovando las letras. Son miles y miles de millones de pronto pesos. son 20.000 millones de pesos que el Banco Central se podría ahorrar. Digo, yo francamente creo que la inflación en su versión exagerada, Sí. en su versión desmadrada, está derrotada. Ya está. La propia recesión se ocupó y el dólar quieto se ocupó. Una vez que vos, siguiendo los gráficos, ya no tenés más ajuste de tarifas, tenés dólar quieto y tenés recesión, la inflación cae sola. La inflación ya está abajo del 2% mensual, o sea que la inflación hoy está en el ritmo de la inflación argentina 25% anual. 23, 24 de los últimos Mirando para adelante. 10 años. Sí. Digo, esa es la inflación, ese es el núcleo duro a Sí. derrotar. Pero hasta ahí ya está. Digo, no es hoy el mayor enemigo. La gente, cuando le preguntan en las encuestas, la gente dice que el mayor problema es la inflación. La pregunta está mal hecha. Si vos hablás con la gente de verdad, la gente te dice que el mayor problema es el nivel de precios, que no es la inflación. Vos podés dejar la inflación en cero. Sí, sí, que los precios quedaron muy altos en términos de su salario, digamos. En la plata que tiene la gente en el bolsillo, Ese digamos, es el para poder problema consumir. que hay. Sí. Es el litro de leche a 20 pesos, es el aceite a 20 pesos, es la harina a 14 pesos. Es el salto del precio de los alimentos en relación al salario. No es. La inflación de pronto va a quedar quieta o baja. Y la gente igual va a seguir diciendo que la inflación es el principal problema. El problema es la carestía de la vida, que no es la inflación. Eso es lo que te pregunto, porque hay toda una discusión también dentro del gobierno, si la economía no se reactiva pronto, el consumo y demás, si empezar a dar sumas extraordinarias o un bono para los jubilados o para la asignación por hijo, por arriba del 15% de aumento que van a tener en septiembre, con lo cual van a quedar los mismos jubilados y asignación por hijo muy por debajo de la inflación. Mira, ya. Sí. Con una inflación abajo del 2 o cerca del 2, el salario real ahora tácticamente, después de caer 11, empieza a subir. Sí. Hay 40% de los convenios colectivos que tienen segunda vuelta. Digo, que ya se pactaron en 2 pagos o en 3 pagos. Ese 40% de convenios colectivos que empieza a recibir la segunda cuota de los aumentos. Y el aumento a los jubilados, que a mí no me consta que sea 15, guarda, yo lo vi en un medio, pero yo no vi ninguna confirmación oficial. Va a estar alrededor de 15. Yo creo que puede ser algo mayor, mira lo que te estoy diciendo. Pero tácticamente van a significar alguna recomposición en el margen de la capacidad de consumo de la población. Por eso es que el nivel de actividad, cuando aparezca que yo no lo llamo aumento, esa compensación de segunda vuelta a los jubilados y a las paritarias, el nivel de actividad va a empezar a levantar porque la capacidad, el ingreso disponible de la población va a levantar. Por eso yo creo que septiembre claramente va a ser mejor que junio y que julio. Y que a partir de ahí vamos a tener una suave recuperación. Igual no alcanza para que el año empate, ni mucho menos. Este año va a ser un año recesivo. Mirá, el segundo trimestre de este año que cerró en junio, dio 4 de caída. Está dando. Te hago la última, y volviendo a esto, vos sos optimista, decís que la economía el año que viene va a crecer 5%, más optimista que Macri, ¿no? Porque Macri dice vamos a crecer 3% el año que viene. Pero Maxi, dale con la etiqueta. Optimista del año que viene. Sí, optimista del año que viene. Bueno, la pregunta es... Y la cuestión de siempre de la Argentina, que devaluamos y de nuevo Argentina volvió a quedar cara en dólares, es decir, que este dólar a 15 es más o menos el dólar a 15 que tenías en diciembre del 2013, es decir, es el mismo dólar y muy lejos, es decir, Macri entra a este ciclo político con un dólar barato, es decir, no tiene el colchón, el dólar equivalente de Cristina cuando asume en 2007 era 20 pesos de hoy, o el dólar que asume Kirchner a 25 pesos. Es la tentación eterna. Cuando vos tenés un plan antiinflacionario... Es decir, Macri entra con un dólar que tiene que estar atajando penal en la aduana. Sí, hoy debería ser 16.80, el dólar de 13 pesos de fin de año. Suponiendo que ese dólar fuera caro, y el dólar correcto hubiera sido 12 pesos, que es lo que yo pensaba el año pasado para fin de año, hoy estarías con un dólar de 15.50, el mayorista, que hoy cerró a 14.67. O sea, el dólar se empezó a atrasar y a lo mejor todavía pega algún salto
que a fin de año vale 16, pero el año que viene de vuelta se va a atrasar. Digo, porque la política manda. La política manda. No volvemos al problema de siempre, digamos, mandar. de que No, bueno, ese es el dólar barato. Se vos empieza... necesitas inversión. Si las señales a favor de la inversión, los nuevos marcos regulatorios Sí. para el gas, para la energía, para las energías renovables, para el campo, para la minería, tienen éxito, Sí. en 2 o 3 años la Argentina va a estar invirtiendo más. Y ese es de largo es el único camino. De momento vas con el zigzag. Te hago la última, ahora sí. Ahora sí la última. Claro, digo, hay una visión, ¿no? Insisto con esto. Hay un grupo grande de economistas que dicen, mira, Macri está haciendo más o menos las cosas que todo el mundo sabía que había que hacer. En todo caso, la crítica es cómo las está haciendo. Si se pasó de roja con el tarifazo, si devaluó más de lo necesario o menos, o si no está haciendo el ajuste fiscal, o si tiene muy alta la tasa de interés, cuestiones de sintonía. Y hay otro grupo que dice, no, mirá, Macri está volviendo a los 90. Macri está yendo con un modelo económico que es volver a los 90, que ya fracasó y que termina con la destrucción de la industria nacional y de la economía Yo nacional. al presidente lo conozco, yo creo que él tiene una agenda desarrollista, no es un neoliberal. ¿No? Esto es lo que yo creo. Y lo conozco. ¿Y el rumbo actual vos no ves una reminiscencia de los 90? No, porque de corto plazo puede parecer, porque si vos tuviste 7 años sin crédito y de pronto abrís la jaula para salir a tomar crédito, bueno, está claro que todo el mundo va a salir corriendo a tomar crédito en 5 meses, el crédito que no... Esto es como cuando los marineros bajan de un barco después de 4 años en alta mar, ¿viste? Sí, está bien, no queremos... Sin exagerar Sí. el ejemplo. Pero digo, hoy están todas las provincias, todas las empresas, la nación, saliendo a emitir bonos porque durante 10 años no pudieron emitir deuda. Eso no quiere decir que este mismo ritmo vos lo veas dentro de 8 meses. Miguel Bain, gracias por haber estado esta noche en Plan M.